Estaba cerquita. Gloria al Señor, hermano. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Qué bueno, ¿verdad?, estar en la casa de Dios hoy. Después de toda la semana, tal vez de ustedes, que fue de trabajo, de compromisos, de viajes, posiblemente de pruebas. Pero qué bueno que esta noche estamos aquí nuevamente en la casa del Señor. Y también siendo que el clima está un poco fresco, que cualquiera le da la tentación, ¿verdad?, de quedarse bajo la tibia sábana, si es posible, o con café caliente, o viendo una película. Pero usted dijo, voy a ir al culto. Y yo creo que ese gesto, hermano, esa acción, Dios la honra. Y yo creo que ese es uno de los primeros detalles de nuestra vida, de querer ser edificado en el Señor, de querer recibir bendiciones. Y como Dios conoce los corazones de nosotros, entonces de esa manera también nos bendice. Como Él nos conoce a todos, conoce nuestras acciones, nuestras motivaciones, entonces Dios toma en cuenta todo eso. Bueno, quiero invitarlos a abrir la Biblia, hermano, en el Salmo 73. Este Salmo, hermano, tiene 28 versículos. Tiene un testimonio. Hay un testimonio de la vida de un hombre que fue adorador y que continuó, oiga bien, siendo un adorador del Señor. Y relata haber estado en la puerta del abismo por no entender a Dios, por confundirse, por llegar a un momento y creer que las cosas eran como él pensaba. Pero algo grande pasó. Yo creo que el Espíritu Santo sí obró, pero también esa persona fue, en cierta forma, sensible a la voz de Dios. Podemos llamarle también, fue sabio en cierta forma, inteligente. También puedo decirle que fue cubierto por la misericordia del Señor y que logró tener el privilegio nuevamente de encalzarse en esa gracia que solo Dios da. Porque, hermano, llegar a ese puntito no es de nosotros exclusivamente. En Dios y en lo que tiene que ver con la intimidad con el Señor, o en la intimidad con el Señor, no tiene que ver exclusivamente con planes nuestros, con decisiones exclusivamente de nosotros. Yo puedo decirle que se combinan o se complementan la obra del Espíritu Santo y algo que tiene que ver con la cuestión de la obediencia, la sensibilidad para con el Señor. O sea, yo no puedo tomar decisiones para con Dios diciendo yo voy a hacer esto, o que voy a estar en Cristo cuando yo quiera y fuera de Cristo cuando yo no quiera, y voy a volver cuantas veces yo quiera. Ahí es un asunto, ya es un jueguito humano. Pero ya en el Señor esa es otra cuestión, es otro asunto, donde Dios, respecto a su gracia, respecto a su misericordia, respecto a su amor y respecto a la salvación, es el que rige, hermano, esos detalles. No somos nosotros, no es el ser humano, no es el inteligente, no es el sabio. O sea, yo no decido de lo que Dios tiene para mi vida. Nadie decide en sí de lo que mismo que Dios ofrece, de lo mismo que Dios da y de las cosas que ya Dios tiene bajo su control, bajo su doctrina, bajo sus principios fundamentales. Ahí son cosas donde yo ya no puedo meterme si no es el Señor obrando en misericordia para mí. Porque también, hermano, Dios desecha. Porque también Dios se enoja. Y Dios se llena se aira, se pone airado. Dice que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que identifica a ese Dios. Y la gracia, la misericordia y el amor de Dios están regidos por esas
por esa forma de actuar del Señor. Por lo tanto, estar en Cristo, hermanos, y estar bonito en el Señor, llámele milagro para su vida, llámele misericordia. No es decisión suya en sí. Yo no puedo mofarme en decir, yo vengo a Él cuando quiero, me voy cuando quiero irme, me aparto y Dios va a estar conmigo allí. No, eso es lo que el hombre piensa y el hombre se actúa en sus cosas, pero para con Dios no es así. No es del que corre, sino de aquel que tiene Dios misericordia. O sea, eso de estar en intimidad y en gracia con el Señor, hermano, es un asunto donde no lo regula el hombre, donde el hombre no toma ciertas decisiones al respecto. Es el Señor el que está allí. Por eso estar en Cristo, hermanos. Si usted está en Cristo, dele gracias al Señor. Si usted está en Cristo, honre al Señor. Si usted está en Cristo, ámelo. Si usted está en Cristo, humíllese. Si usted está en Cristo, entréguesele. Si usted está en Cristo, cuide eso. Porque eso no le ha costado a usted, le ha costado al Señor. ¿Sabe qué le ha costado? Le ha costado su muerte, le ha costado su sacrificio, le ha costado todo el sufrimiento, le costó todo el sufrimiento que Cristo hizo en la cruz, hermanos, del Calvario. Me gustaría, sí, para algunos detalles importantes, leerles todo el Salmo 73. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán traídas por ellos, para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Hermano,
el Salmo 73, escrito por un hombre llamado Asaf. Ese Asaf, aparecen en la Biblia 5 nombres con este nombre, 5 personajes con el nombre Asaf. Pero entre esos 5 nombres aparece uno, y es Asaf, como director del coro. Todos los demás tienen diferentes funciones, diferentes acciones, en diferentes tiempos. Pero aparece en los tiempos de David como un director del coro, como alguien especial que estaba sirviendo, ocupado. Y podemos decirle como alguien, hermano, que estaba sirviendo en el ministerio del Señor. Alguien del altar, alguien del trabajo, alguien del ministerio. Ese era Asaf, el escritor que hoy tenemos aquí en el Salmo 73. Habían 5 de ellos. Es bueno distinguirlos para no confundirlos, porque también aparecen en diferentes partes del Antiguo Testamento. Pero cuando usted descubre acá, este fue el hombre que estuvo en los tiempos de David, ocupado, ministrando, y era alguien dirigente, alguien que sobresalía. Ok, aquí se relata, hermanos, un testimonio, y yo puedo decirle exclusivamente también, sin hablar tanto de ello, algo, hermano, en la vida de este hombre que tiene que ver con el haber sido rescatado. Puedo decirle, de la puerta del pozo. Rescatado del peligro. Rescatado por misericordia de Dios de las puertas del abismo. Hay una palabra que él usa. Me gustaría repetirla con ustedes. Está en el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, etc. Ese texto pone a ese hombre en su testimonio, lo pone, hermano, como colgando de un hilito. Colgando de un hilito para su caída y para su muerte, escuchen, espiritual, de la relación, de la intimidad con el Señor, no de ministerio, no de cargo. Claro que eso es consecuencia. Y le voy a hacer esta mención para que usted entienda algo, hermano, porque también la iglesia tiene que estar y saber esto. Fíjense, hermano, que es muy fácil darle crédito y darle más valor a estar ocupado en el ministerio que a la verdadera intimidad con el Señor. Y esa es una parte que hay que cuidarla y hay que conocerla, pero hay que entenderla. Esa tendencia se ve, y se lo digo porque eso se mira entre el pueblo de Dios. Y en cualquier persona se puede ver en los pastores, en diferentes ministros, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde por falta de conocimiento del Señor, falta de revelación, falta de ser iluminado por Dios en alguna área, no porque Dios falle, sino tal vez por uno mismo, darle más prioridad, más crédito, más reconocimiento a mi ocupación. Hablemos de mi cargo, hablemos de mi ministerio, de algo que Dios me dio para servir. La situación de Asaf tenía que ver, y la referencia de él no está en asuntos de sus ministerios, en asuntos de sus cargos. Está exclusivamente en el apartarse del Señor. Porque su énfasis no es aquí ministerio. Su énfasis no es aquí perdí todo lo que Dios me había dado. No hace énfasis de las acciones y cosas de su ministerio. Su énfasis está más exclusivamente en lo que tiene que ver con su intimidad con el Señor. Para él todo es valioso para Dios. Pero si hablamos de prioridad y de lugar que tienen algunas cosas, usted nunca puede comparar cargos, ministerio y aún dones con lo que es
estar en intimidad con el Señor. Porque para mí me gustaría más y sería mejor para el ser humano estar bien con Cristo antes de estar lleno de cargos y de ministerio y de cosas que pueda hacer para Dios. Aunque en el Señor, la consecuencia de estar bien con Jesús, la consecuencia o el fruto mejor, usemos esa palabra, el fruto, el resultado de vivir en los caminos de Jesús, de vivir agradable al Padre Celestial, como fruto y como producto, hermano, es los privilegios que Dios te dé en el ministerio. Porque Dios nunca llenará a alguien por estar con Él y yendo con Él sin bendecirlo con cosas que las personas pueden hacer. En Cristo tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes estar bendecido, ungido y en intimidad con Dios y estar apagado al mismo tiempo de las acciones de Dios. Es ilógico. No porque en la iglesia o en el púlpito te den cargos o cosas para hacer y que te deleguen cosas. Me refiero a lo que el Espíritu Santo da. Porque una cosa es que yo te ponga aquí como pastor y te delegue compromiso. Y lo he hecho a ministerio. Parte del ministerio del Señor. Pero la otra cuestión es el trato personal que tiene Dios contigo. El trato que tiene Dios contigo. Lo que eres para Dios. Lo que Él va a producir en tu vida. Si estás con Dios, estás lleno del Señor, estás en intimidad con Dios, la gracia de Cristo está sobre tu vida, es imposible que estés espiritualmente apagado. Imposible que estés sin fruto de parte del Señor. Es más, yo podría descuidarme. Y tal vez podría no ponerte en algo aquí. Puedo descuidarme porque no soy perfecto y tal vez no entiendo todas las cosas. O posiblemente te tengan alguna observación, dándote algún tiempo para que muestres testimonio. Pero si algo hay de parte de Dios en tu vida, tú no puedes permanecer todo el tiempo allí como apagado, como que no tienes nada. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Dice el Señor que no se enciende una luz para ponerse debajo de un almud o de una mesa, sino que se enciende para ponerla en parte alta. Y estando en parte alta, alumbra a todos. Luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En otras palabras, si eres luz, si estás en luz, por estar en comunión con Dios, por vivir con Jesús, imposible es que no brilles en el lugar donde estés. Imposible que no brilles en tu vida. Imposible. ¿Cómo vas a creer que eres luz y estás en tiniebla? No se puede, no hay contradicción en el Señor al respecto. Si eres luz, eres luz. Si eres tiniebla, eres tiniebla. Mi hijo me hizo una pequeña plática o pregunta, creo que fue anoche. De pronto me queda viendo y me dice, papá, ¿será posible que un cristiano, oiga la pregunta de Jesús, tiene 15 años, yo sé que él está escuchando y está aprendiendo muchas cosas de nosotros, ¿será posible que un cristiano, sin que nadie lo sepa, me dice, se haga mundano a la secreta? Y cuando el cristiano lo mira, pues vuelve a ser. ¿Se podrá hacer eso, papá? Como que dice, ¿podrá estar en dos aguas, papá? Podrá ser cristiano y podrá ser inconverso, pero que al mismo tiempo nadie lo vea, nadie lo eche de ver, que todo usted. Me llamó la atención, hermano, y tengo que responderle a mi hijo. Lo hacía como sonrisa, como quien dice, ¿qué dices? ¿Se puede hacer eso? Lo que viene le digo, hijo, eso no es de Dios. Para Dios le digo, ¿eres frío o caliente? Con Dios no se anda jugando. No se debe pensar ese estilo de vida para con Dios. A Dios le gusta, le digo, tu relación con Él, tu intimidad, tu amor,
tu entrega. Pero si andas portándote diferente, eres como una persona que no conoce a Jesús. Y le cité y lo mandé a leer la Biblia y le busqué en la concordancia de mi celular, le busqué Santiago capítulo 4, versículo 4. La última parte del versículo 4, digo, por favor, hijo, léela. Búscamelo, papá. ¿Qué dice el texto? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Pum! Yo sentí que le pegó. La última parte. El que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La respuesta estuvo maravillosa, la respuesta que le di. Y de entrada le dije, hijo, no podemos, no se puede hacer eso, nunca lo haga, no lo practique. Dios quiere que le sirva de verdad. ¿Cómo estás? Le digo. Y aceptó y dice, papá, gracias. Me gustó la respuesta. Aquí, hermano Asaf, el personaje de nuestro texto hoy hace un énfasis y le toca tanto el corazón que lo revela en un salmo y queda su testimonio escrito, que él casi se apartó del Señor. Está haciendo énfasis, porque usted puede leer todo el salmo y no va a encontrar un detalle donde diga casi me aparto del altar, casi me aparto de los privilegios, casi me aparto del cargo que me dieron, o de aquella gran dirección de liderazgo que tenía para liderar en el coro. No hace mención de eso. Él hace mención del que casi se aparta del Señor. Porque para él y para la Biblia, para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento y para toda la Biblia, con Dios no debe haber, hermano, o sea, con Dios no son dos colores, pues. Ni casi, ni apenas, ni muy cerca, ni tibio, ni medio medio. Con Dios es, escucha esto, ¿estamos o no estamos? ¿Qué dice usted? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Ese casi, o estoy allí en el filo. No. Debemos estar en Cristo. Porque lo demás entonces muestra falta de amor. Muestra estar apartado del Señor. Muestra no estar decidido. Muestra estar afuera. Más que de todas las cosas que Dios puede ponerme en mis manos como ministerios, dones, cargos, puestos, para Él le duelen más. Y su énfasis número uno de su casi caída era del Señor y no del templo, del altar, del ministerio de cargos o de liderar personas en un coro. Por poquito mis pasos se apartan del Señor. El énfasis es Dios. Hermanos, hay un texto que me gustaría leérselos a ustedes que tiene que ver con esto de que cuando el hombre peca, cuando el hombre viola un principio del Señor, porque ¿qué es pecar? Pecar es errar al blanco. Es quebrantar principios fundamentales de la verdad de Dios que nos dicen que estemos bien con Él, y cuando nosotros hacemos a un lado eso, estamos cometiendo pecado. Entonces, exclusivamente,
no se peca contra nada más sin antes, en primer lugar, pecar contra su Dios. Por eso yo una vez, no sé, creo que no hace mucho, tuve una prédica aquí donde hablé del temor a Dios o del temor de Dios en la iglesia. Y el énfasis era que la iglesia debe tener temor de Dios. Cuando usted enfrente del pecado, de aquello que su conciencia sabe que a Dios no le agrada, tener temor de Dios. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y tener temor de Dios, hermano, bíblicamente es apartarse del mal. ¿Cuál mal? Aquel que usted ya conoce y que su conciencia conoce y que su conocimiento entiende y que el Espíritu Santo le habla en su corazón, en su conciencia, que eso no le agrada al Señor. Es aquello que pelea conmigo internamente. Es aquello donde el Espíritu Santo me habla y me dice esto no es de Dios. Donde mi conciencia también no acepta aquello. Esa parte es necesario escucharla. Y yo sé, hermano, y entiendo que la gente está creciendo en el Señor. Pero si alguien le tiene temor a Dios, Dios le va a ayudar para que lo pueda entender mejor. Y la gente le pueda servir mejor al Señor. Si alguien es temeroso de Dios y quiere servirle al Señor, Dios le va a dar la ayuda para que pueda servir al Señor. Entonces, cuando se peca contra Dios. Cuando yo peco, peco contra Dios. Cuando usted peca, peca contra Dios. En primer lugar, usted peca contra Dios. Yo no puedo decir esto, bueno, como peco contra Dios, el Señor no sabe, Él me conoce. ¿Cómo que Él me conoce? Sé responsable con tu alma, con tu vida. No es solo pecar, faltarle al Señor y que Dios conozca las cosas. Y que te sientas tranquilo y feliz porque Dios conoce tu vida. Él me conoce, pero ¿cómo te conoce? ¿Cómo te está conociendo? Es esa parte donde debemos ser responsables con nosotros mismos y cuidar eso en nuestros corazones. Porque el pecado, hermano, el pecado es el que nos separa de la presencia del Señor. ¿Qué te separa de la presencia de Dios? ¿Qué nos separa de la presencia del Señor? Es el pecado nuestro. Entonces, cuando se peca, es contra Dios. Cuando quebrantas un principio fundamental, donde Dios te dice que eso no debe ser, y lo hacemos, estamos pecando consciente o inconscientemente. Cuando lo entendemos bien. Y ojo con eso, con pecados inconscientes. Es que yo no sabía que era inocente. No te habló el Espíritu Santo. No hubo una voz en tu conciencia allí. Es raro que gente como nosotros dejemos pasar zancudos y camellos. Yo creo que la edad que tenemos la mayor parte de los que estamos aquí, ya sabemos muchas cosas y entendemos muchas cosas que no serán pasadas por alto delante del Señor y que vamos a hacer o somos responsables de ellos. Hay una cita en el Salmo 51 que quiero mencionarle, porque estoy en ese puntito allí, porque estamos hablando, hermano, de cosas miren al versículo 4, Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa parte del texto. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Luego lo demás es parte de una petición que le hace en el verso 1. Pero el énfasis está allí. Contra ti. Cuando regresamos a Asaf, el Salmo 73, él dijo: mis pies casi se resbalaron del Señor. Estuvo, como dicen algunos, en un pelito o de un hilito. Pero gloria al Señor que no cayó. Gloria a Dios que no pecó, que no se apartó del Señor. Y eso de que no sucedió eso, hermanos, ahí está el amor del Señor. Ahí está la misericordia del Señor.
Ahí está la intervención del Espíritu Santo. Ahí está la gracia de Dios para no dejarnos pecar. ¿Alguno de ustedes fue intervenido por Dios para que no cometiera pecado en un momento dado? Yo creo que nos ha salvado de un montón de experiencias al respecto. En algunos otros casos, posiblemente no le escuchamos, no le prestamos atención y pecamos. Pero creo que si algo hay en Dios para con sus hijos, es que antes de la caída, es que antes de pecar, Dios nos habla. No somos inocentes. No somos inocentes. El caso de Adán y Eva no eran inocentes. Ellos se engañaron a sí mismos. El mal, a través de la serpiente, los engañó. Le hizo un trabajito. Los desvió. Y ese trabajito, esa tentación, se identificó con las necesidades del ser humano y con las debilidades. Pero si algo le falta al hombre en este mundo, y el hombre tiene por su constitución, por la forma que fue creado por Dios, tiene ciertas necesidades, bíblicamente no son necesidades que son como trampa que Dios nos puso para que pecáramos. Porque en medio de su necesidad y en medio de la mía, yo tengo la ayuda también del Espíritu Santo para no ceder ante una necesidad. Ante una necesidad exigente que me exija pecar, ante una tentación. El enemigo le ofreció algo a Adán y a Eva, que de alguna manera tocaba un área donde habían en ellos necesidad. Y esa necesidad no era una debilidad tramposa que Dios les haya puesto en la vida de ellos. El hombre fue creado con esa bendición para relacionarse con la gente, para relacionarse con las personas, para tener gusto, para sentir gusto, para apreciar, para amar, para ser amado, para sentir, recibir apreciación, cierta alabanza y todo. Eso es como una necesidad en la persona. Y eso fue lo que Satanás, eso fue lo que el mal, usando coyunturas de lo que sabía del ser humano, le ofreció a Eva: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, si tan solamente haces esto. Entonces se activa en ella esa necesidad, pero agarra otra dirección y dice, o expresa su curiosidad, deseo de conocer lo nuevo, de experimentar lo nuevo, deseo de conocer mejor a Dios y de entender súper mejor todas las cosas, pero por una línea equivocada. Y eso llevó a Adán y a Eva a su caída. Satanás los engañó. El pecado tiene propuestas. El pecado tiene ofertas. El pecado se pinta rico, sabroso, agradable, bonito y respuesta a una necesidad de hacer aquello. Y pinta lo bonito. Y eso es lo que lleva a la gente a pecar, porque es agradable lo que presenta y lo que promueve. Pero la otra cara que no se mira es la consecuencia de eso. Y Adán y Eva estuvieron en la primera parte, donde su necesidad les hizo ver lo bonito, lo agradable y la respuesta a una necesidad que ellos tenían en ese momento de ser lo que el mal les estaba diciendo que podían ser. Y se dejaron llevar. Y luego la consecuencia fue
una derrota tremenda. Caer de la gracia de Dios y sentir el efecto de estar desconectado de Dios, el efecto de la caída, que eso es terrible. Dicen los que han caído que eso es feo. Dicen que se experimenta, cuando de verdad se ha caído de la gracia, se experimenta como un abismo. En una de mis visitas de supervisión que hice en el departamento de Gracias a Dios, yo llegué a predicar a una de las iglesias que supervisaba, pero miré a un señor, hermano, que no era de la etnia nativa. Y inmediatamente lo reconocí y digo, ¿de dónde es este señor? Ya me dijeron, hermano, ese es un hombre que ama a este grupo de gente, ama a estas personas, es un caído de la gracia y está viniendo y nos quiere, nos ama, ora por nosotros también, pero ya nos contó el testimonio que es un pastor caído, dice. Es un pastor que contó su testimonio y me dijeron, pastor, quiero que oremos por él. Bueno, entonces yo comencé a orar por el hermano en secreto y me pidieron los hermanos, en una visita que le haga, procure que se reconcilie con Dios. Entonces yo estaba orando a Dios por ese momento, pero un día martes que yo llegué a predicar a esa iglesia, a supervisar la iglesia, ese hermano ahí estaba en las primeras sillas, un señor blanco, elegante, con gran educación y respeto ante sus hermanos. Y cuando yo prediqué, hermano, el hombre cayó de rodillas en el piso del templo. De ahí se vino hacia el altar y comenzó a orar y yo lo vi llorando. Los hermanos no habían visto eso en él. Yo vine y me fui a orar por el hermano. Oré por él. Me dijo, pastor, yo me estoy reconciliando. Yo soy un pastor caído, me dice, de 14 años de caído. Un hombre, dice, me causó la caída. Esto me llevó a grandes líos con esa persona. Decidí caerme para arreglar mi problema. Y ando caído de hace 14 años. Pero hoy me levanto. Ore por mí. Después que oré por él, el hombre me dijo, pastor, le quiero contar una cosa que usted tiene que saberlo para que lo predique. Y cuando me lo contó, me llamó la atención y lo he usado muchas veces en muchas prédicas cuando hablo temas así como este, o como este que estoy predicando. Dice el hermano que él se tiró al mundo. Fue una solución que encontró para arreglar problemas que tenía. Y no le fue bien. Un estrago en la familia, en la iglesia. Se rompió todo. Se lanzó al mundo. Y dice que cuando comenzaba a caminar en los caminos del pecado, dice hermano, que por 2 largos años había algo en su corazón que lo hacía llorar. Dios le hacía ver de dónde había caído, porque él dice, porque yo estuve en el Señor. O sea, una cosa es, hermano, que tú caigas de donde no estás. Y otra cosa es que caiga de donde estés. Y hay grande diferencia cuando tú caes de Cristo y conoces qué significa eso. La situación se considera que no es liviana en el hombre. No es como comerse un confite. Es tremendo, es que quedas en un vacío. Queda una casa vacía donde había algo, donde habitó Dios, donde habitó el Espíritu Santo. Pero el pecado y la contaminación lo sacó de allí. Y el efecto lo siente el hombre. Y si usted quiere decir, pastor, ¿dónde está mejor esa evidencia bíblica del sentimiento, del dolor, de lo que se experimenta? Váyase al primer libro de la Biblia y se va a dar cuenta. Y lee esos textos de Génesis, de Adán y Eva, y se va a dar cuenta el estrago emocional, sentimental, espiritual, físico, psicológico, como usted quiera ver, que estaba pasando en Adán y Eva. Estaban quebrantados porque habían caído de donde estaban. Eso no se puede experimentar si no se vive en ello. Por eso es que mucha gente juega con Dios, hermano. Juega con Dios. Pecar es como nada para ellos.
Que nos guarde el Señor a todos, porque todos estamos expuestos. Pero una cosa quiero decirle: existe el poder del Espíritu Santo para socorrer a los que temen el nombre del Señor. Si usted quiere agradarle a Dios y orar en su presencia, Dios lo va a socorrer y lo va a ayudar. Pero eso es un tema que se está viendo en el pueblo cristiano, que mucha gente está jugando con Dios. Pecarles es como cambiarse camisa, como cambiarse ropa, como tomarse un vaso de agua. ¿Sabe por qué pasa así? Porque no están en Cristo, nunca han estado en Cristo. No sienten nada. No hay dolor, no hay repugnancia. No, esa no es vida cristiana. No hay evidencia que hubo fuego allí, no hay cenizas. Y el cuadro de Adán y Eva después de la caída revelan lo que significa apartarse del Señor. Usted me puede decir: pastor, pero es que todos somos diferentes. Podemos ser todos diferentes, hijos de diferentes gentes como somos nosotros, y culturas y como sea. Pero apartarse de verdad del Señor, haber estado en Dios y caer de la gracia, solo el que conoce que es estar con Dios sabrá que es estar fuera de la gracia del Señor. Mientras no estás allí, no te importa. Pecar es como comerte un confite que nunca estuviste ahí. No te duele, no lo revelas, no lo muestras, no hay nada. Yo he aprendido y escuché que así como fue la caída, debe ser también el arrepentimiento y el levantón que un ser humano puede tener en Dios. Porque tal fue la caída, tal debe ser la levantada también. Porque no caíste de la grada del templo, caíste de la gracia del Señor. O se cae de la gracia del Señor. Y para mucha gente esa cuestión no es repugnante. No les importa, no les interesa, no sienten nada. Eso da duda de que si la gente estaba en Jesús o no estaba en Jesús. Porque tanto aquella vida como la vida llamada cristiana, la vida cristiana, como aquella vida de afuera, la vida igual. Y no debe ser así. Dice el Señor que Él nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable. De la tiniebla a la luz admirable. Alguien que está controlado bajo el poder del enemigo, el poder de las tinieblas, pero cuando viene a Cristo ahora viene a pelear contra los poderes de las tinieblas. Asaf dijo: mis pies casi resbalan. Gracias a Dios que no resbalaron. Porque ahí terminó la misericordia del Señor. Y era una persona ocupadísima en la obra, en el ministerio del Señor. Yo quiero mencionarle su causa. ¿Cuál fue la causa? Ojo. Hermano, todo tiene una causa. Y en el área del pecado, todos conocemos qué es lo primero que funciona en nosotros para que pequemos. Y aún para que caigamos. Usted se conoce. Por eso es que se dice, y esto está claro, hermano, que cuando la gente peca y manifiesta en la luz su pecado, es porque ya estaba en pecado. Ya estaba en pecado. Porque todo lo que se hace primeramente en el pensamiento, en la idea, en el plan, en el pensamiento. Y cuando se lleva a cabo aquello es porque ha pasado un proceso ya por uno. Y eso nadie lo vio, solamente Dios lo mira. Dios lo ve, Dios lo entiende. El Espíritu Santo lo conoce. Y nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, nos damos cuenta que está pasando en nuestras vidas. Hay mucha gente que anda caída ya. Solo le falta que manifieste su pecado en público, que lo saque a la luz. Ojo con ello. Atención, iglesia de Dios. Si ya estás un poquito más allá que aquí, alértese. Preocúpese. Aquí hubo una alerta para ese hombre. Él logró entender ese momento. O sea, tú no vas a pecar, no vas a quedar mal con el Señor antes de conocer lo que está pasando dentro de tu vida. Y eso fue lo que pasó con Asaf. Él se dio cuenta qué pasaba dentro de su vida.
Por eso cuando se hace algo, ya se ha hecho. La cuestión es que nadie conoce a la gente. Hermano, nadie conoce a la gente. Yo a ustedes les conozco el porcentaje de lo que yo sé de ustedes. Y los veo allí, yo no los conozco. A ustedes los conoce Dios. El corazón del hombre solo Dios lo conoce. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para darle a cada uno según el fruto de su obra. Ahí está, nuestra cuenta es con el Señor. Atención, pueblo, tu cuenta es con Dios. Tu cuenta en primer lugar es con el Señor y Él tiene que rendirle cuenta de todo lo que hagas y lo que estás haciendo. La cuenta no es con nosotros los hombres. Tú me puedes engañar a mí, puedes engañar a la gente. Y tu apariencia puede ser que todo está bien, pero Dios conoce su vida, conoce mi vida. Y esa es la parte que debemos cuidar todos. Todos los jóvenes, los niños conscientes ya de una palabra de Dios en su vida. Debemos cuidar eso. Guardar nuestro corazón, hermanos. Asaf sintió el fuego de la tentación. Asaf sintió el efecto de su tentación. Asaf fue trabajado por lo que miraba, por lo que sentía, por lo que pensaba. Asaf tenía en la puerta de su corazón el pecado para cometerlo. La caída en primer lugar, la caída. Gloria a Dios, que Dios nos habla a tiempo. Sí, por favor. Quiero hacerle un énfasis a este detallito. Iglesia de Dios, el Espíritu Santo te está hablando hoy. Préstale atención. Si yo estoy tratando contigo y te tiro una luz verde respecto a tu vida, vaya, préstale atención. Yo no le conozco su corazón a usted. Pero si estás por pecar, estás por caer, vaya, actívate. Alerta. Haga renuncias. No atesore cosas allí. No le haga nido a eso. Trabaje con eso. Trabaje con lo que sucede dentro de su vida, dentro de su ser, dentro de su corazón. Antes que eso vaya a un estrago de su vida. Antes que eso lo lleve a la muerte. Antes que eso lo lleve a la separación con Dios y que rompa el nexo de relación con el Señor. Es el momento. Eso fue lo que pasó con Asaf. Asaf sintió la alarma del Espíritu Santo. El hombre de Dios del Salmo 73 experimentó la luz de Dios para que se evitara un pecado. Y esa es la parte que muchas veces nosotros no la cuidamos en nuestras vidas, iglesia. Porque creemos que Dios solamente trata lo que el hombre trata ahí por encima. No, date cuenta que Dios trata de tu corazón. Porque Dios nos pide que no seamos jueces unos de otros. Ni que andemos señalando a la gente. Porque nadie conoce el corazón de la gente. Yo no conozco el corazón de la hermana Marley. Hermana Marley era una mujer educadísima y respetuosa en la iglesia, con la obra de Dios, con sus pastores. Hermana Marley, pero debo decirle que usted solo Dios la conoce. Yo conozco su testimonio que Dios prueba y lo demás, Dios tú lo sabes, pero su corazoncito, Dios lo conoce. Yo no sé nada más. Así pasa con todos nosotros. No nos conocemos, hermano. Y esa es una parte vital que debe comprender cada ser humano en la tierra. No conoce completamente a la gente. Por favor, préstele atención a eso. Usted no conoce a la gente. Por lo tanto, debe haber una parte especial en la forma de tratos con las personas. Porque usted no conoce a la gente. Un principio fundamental que no puede apartarse de la gente, de parte suya, es ame a las personas, como sean. Lo demás, deje que sea Dios quien trate con las personas. Pero usted no conoce a la gente. Usted no conoce a su hermano. Usted no conoce a su hermana. Usted no conoce a su pastor. A usted lo conoce Dios. Esa es una parte especial donde solo el Padre la conoce de nosotros. Hermano, y qué lindo vuelvo a decir esto. Asaf sintió la luz roja. La luz roja. No fue la luz verde, la luz roja sintió. Es cuando el carro es de largo.
Me gusta algo que veo en San Pedro Sula cuando me ando por ahí, hermano. Hay una parte en San Pedro Sula, no puedo decirle en qué calles son esas, pero hay una parte en San Pedro que yo he querido tomarle una foto, para subir una foto a Facebook y ponerle un mensaje porque me llama la atención. Que a veces llego a un lugar, voy en un taxi, de pronto miro, hermano, como a kilómetros, todos los semáforos en rojo. Digo, todos los semáforos en rojo, desde lejos. Y de pronto, ¡pum!, como que todos en azulito de vuelta. Y ahí me llama la atención eso. Yo quiero tomar una foto, en los dos, un video, para mandar un mensaje. Iglesia de Dios, presta atención al faro de Dios. Presta atención al semáforo de Dios que está en tu vida. Óyelo, para que te evite caídas y pecados y desobediencia delante del Señor. Dios no habla solo a través de la prédica que el pastor da. No alerta solamente a través de la prédica que yo hago. No te alerta a Dios solamente hablando de tu corazón cuando estás orando. No. Él te está hablando todos los días. Y cuando hay un pecado en tu vida, tu conciencia se activa y el Espíritu Santo está redarguyendo rápido. ¿Sabes para qué? Porque Dios no quiere que te engañes a ti mismo. Él quiere mantenerte santo y puro delante de su presencia. Hay que guardar el corazón y el espíritu. Vaya, iglesia de Dios, cuidemos nuestro corazón. Las mujeres, cuiden su corazón, que el diablo no les vaya a engañar ni confundir. Los hombres también, cuidémonos. Cuando sientas una alerta, una alarma, vaya, levanta tu antenita, dale gloria a Dios, porque Dios está cuidando tu vida. A mí no me sirve que Dios me alerte hasta que el daño me ha acontecido. Yo le digo al Padre, atiéndeme antes de Dios de mi caída. ¿De qué le servirá al Señor alertar a una iglesia después de la caída? No, señores, Él te está hablando en todo momento a tu vida. Preste atención a eso. Imagínense cada 8 días que usted escucha una prédica de su pastor, porque aquí hay hermanos que solo vienen cada 8 días hasta un mes. O sea, yo no soy una alerta, una atalaya para usted diariamente. Usted hace lo suyo con su congregar. Muchos de aquí hacen lo suyo. No se congregan fielmente. Muchos no vienen esa consolidación de congregarse, de estar allí. Entonces Dios no tiene que esperar 8 días para que el pastor tenga una palabra de alerta. A mí me han dicho, hermano, Dios me habló, gracias, pastor. Mira cuántas cosas lindas me han dicho a mi hermano. Mire, yo soy una persona privilegiada, que siempre hay gente que viene y me dice a mí, pastor, me rescataste, pastor. ¿Cómo? A mi hermano me lo acaban de decir. Estoy con esto. Repito, préstale atención a la alerta de Dios. Cuida eso, iglesia. Dios no va a esperar hasta que caigas para hablarte. Oye a Dios antes de todo. Si has caído de la gracia, arrepiéntete. Arrepiéntete, que tu arrepentimiento sea, según tu caída, que sea tu arrepentimiento y tu testimonio. Imagínese que yo predico un mensaje, siempre predico, pero Dios te da una palabra. Pero imagínese que usted no haya venido esa noche, no hay alerta. Manténgase constante aquí para que reciba la bendición de Dios. Pero también preste la atención a la voz de Dios, que noche y día, cuando te despiertas, te está hablando. Cuando te despiertas, está hablando contigo. Cuando te levantas, está hablando contigo. Cuando andas trabajando allí, Él te anda hablando. Preste atención a eso. Su conciencia se levanta y le habla. O sea, trabajemos con Dios con lo que pasa hoy dentro de nuestras vidas. Si está al borde de la caída, levántese hoy. Renuncie hoy. Haga renuncia. Si está picando el cebo ya, pídale perdón a Dios ya. Porque Dios te está hablando. Hay un semáforo que está encendiendo su luz. Para que no caigamos, hermanos. Cuidemos nuestro corazón con la ayuda del Señor. La causa era de Asaf. Envidia. Dios mío, oiga, alguien del altar en esos niveles. Esa envidia se componía de codicia. ¿Codicia de qué? Codicia al materialismo. Codicia al dinero, a la plata, a la fama, a la gloria humana. Él comenzó a ver cómo los impíos a su alrededor multiplicaban sus ganados, cómo vivían en sus casas, cómo vivían con sus hijos, cómo vivían con el ganado, las fincas, las haciendas, cómo prosperaban. Ese hombre sacó la cabeza por la ventana y comenzó a ver cómo vivía la gente sin Dios.
Y encontró en los hombres sin Dios, los encontró ricos, sanos, alegres, no tenían preocupaciones, no tenían enfermedades, no tenían emergencias, tenían dinero, tenían plata, se engordaban. Dicen que hasta los ojos se les saltaban de su grande gordura y todavía felices, no pasaban ningún mal como otros mortales. Cuando Asaf miró eso, según el texto que estamos leyendo, ay hermano, mire iglesia, no se ande comparando con nadie, no se ande comparando con nadie, no se mida con la gente ni con la riqueza de la gente, mídase delante del Señor usted, mídase con la gloria que Dios le presenta, no ponga su vista en hombres, en riqueza y en asuntos del materialismo, en gloria de los hombres, que la fama de este mundo, que los cambios, las modas de este mundo y todo, que no sea un arrastre para su vida. Estamos bombardeados por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de todo. Hoy es un desastre en este mundo. Sí, hay muchas cosas buenas, pero hay un descontrol tremendo. El niño está siendo bombardeado desde su cama con su celular, desde su computadora, hombres, jóvenes y familias enteras. Tantas ofertas, tanto engaño. El diablo está ofreciendo lo que no tiene. El diablo le ofreció a Eva lo que no tenía. El diablo le ofreció a Cristo lo que no tenía. Si te arrodillas te haré los reinos del mundo y todo me sirve. Pero si me sirve, todo esto es tuyo. Hoy el mismo hombre se ha convertido en instrumento, el hombre sin Dios se ha convertido en instrumento del mundo, hermano, para engañar, para atraer, para volver ciego a los hijos de Dios. Tantas piruetas de engaños y ofertas y modas y cosas y mentiras. Y Asaf había sido atraído por la propaganda materialista de bienes y riqueza de este mundo. Él comenzó a ver cómo estaban sus vecinos, sus amigos, los ricos, los millonarios de aquel entonces. Y él dijo, ¿por qué estos viven tan bonito, viven tan bien? Y yo que, escucha, y yo que soy hijo de Dios, por favor. A mí ya me han dicho, hey, como tienes que ser el pastor, pues tienes que vivir en una mansión, tienes que andar en carrazos lujosos, tienes que andar hasta con cosas de oro, porque soy el pastor. Guárdeme Jehová. Yo me voy a poner lo que Dios me dé cuando Él me lo dé. Voy a usar el carro que Dios me va a dar cuando Él me lo dé. Guárdeme Jehová. Ojo iglesia, la codicia a estas cosas del mundo. Preste atención a ese montón de propagandas y de engaños que el mundo tiene contra los hijos de Dios en este mundo. La avaricia, el deseo de la riqueza, el deseo de los bienes, a las cosas del mundo, a la fama y a la gloria. Hay que tumbar eso en el nombre de Jesús. Asaf parece que quería ser uno de ellos, quería ser como ellos, y de pronto dijo, hey, si yo tengo a Dios, ¿y por qué ellos que no tienen ni a Dios viven así? Y yo que de balde me he sufrido, he lavado mis manos en inocencia, me he entregado, vivo para Él y vivo en una necesidad y no soy como ellos. Y pensando en eso, dijo, me voy al mundo. Entonces, resentimiento contra su Dios. ¿Por qué? Porque no vivía como vivían los demás. Kelly, felicidades por esa linda casa que Dios le dio. Saben que ya la hermana y su esposo Johnny disfrutan de una bonita casa que el Señor les dio. Yo fui con un grupo de mujeres a consagrar, de hermanas a consagrar ese proyecto. Y una última palabra que guarda Johnny de una visita mía fue, allá esa casita llegó. Yo salí tarde aquí, creo que fue allá. Y pasé por el hermano Johnny. Nunca se le olvide esta palabra. Prepárese, que el Señor le va a dar una casa y se la va a dar como en el tiempo, hasta que más o menos como que le indiqué el tiempo más o menos. Y el hermano Johnny tomó esa palabra y en la reunión dio el testimonio, así como Dios le dio una palabra al hermano. Iglesia, no te caigas por los afanes de este mundo, no te bajes por el materialismo. La profesión, muchachos que tienen profesiones, no se cambien por esa profesión, denle gloria a Dios por la profesión que tienen. No vean todo allí en eso. Riqueza, gloria, sabiduría, inteligencia, profesionalismo. No, póngalo a un lado, dale la gloria a Cristo. Honra a Jesús más bien con tus bienes que Dios te ha dado. Pero no ponga su mirada en eso, porque eso mañana puede alzar alas como paloma y volar. ¿Sabía usted eso?
Hemos sido testigos de hermanos cómo Dios los ha prosperado económicamente aquí en iglesias. Y con buenos trabajos, hermanos. Ese testimonio que guardamos en esta iglesia. Pero después que vieron un poquito de cosas en sus manos, se fueron al mundo. Y muchos nunca regresaron. No regresaron. Se vendieron, se cambiaron por cosas de este mundo. Hemos tenido gente que solo encontraron una novia aquí en el lugar, se desaparecieron de la iglesia. Hemos tenido personas que solo lograron casarse, se desaparecieron, como que la meta era casarse. Hermana, ese es un fenómeno tremendo. He pastoreado gente que solo consiguió una profesión, un trabajo, que ya le dieron el trabajo, se desaparecieron. Le digo, padre, ¿por qué se lo diste, padre? ¿Por qué se lo diste? Perdón. Señor, para mí es mejor lo que tú le des que esa profesión que le des, porque por la profesión rechazaron a Cristo. Otros por un trabajo solo encontraron un trabajo que les daba dinerito, le dieron la espalda a Dios, le dieron la espalda al ministerio y a la iglesia. Aquí he tenido gente que me ha renunciado a un ministerio por profesiones, por noviazgo, por pareja y por cosas. Aquí miren ese lugar, Dios mío, y eso no, iglesia de Dios, cuida tu vida, tú vales más que cualquier cosa de este mundo. La salvación que Dios te da es maravillosa, no la cambies por nada. Asaf había caído en esa cuestión de envidia, celo, acaparamiento, engrandecimiento, quería algo y se le dio una locura. Gracias a Dios por ese foco que Dios siempre está hablando. Vaya, si Dios te está corrigiendo y te está diciendo algo, préstale atención esta noche. ¿Sabe qué hizo Asaf? En su locura y en su agonía, el hombre estaba loco, estaba desesperado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estaba bien, hermano, estaba por caer, estaba por deslizarse, estaba por renunciar a Dios, estaba por tirarse al mundo. ¿Y saben qué hizo? Por favor, hermano, tiene su vistadita nuevamente al Salmo 73. Gloria a Dios. Aquí le va. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Se dio cuenta? Escucha, ¿qué significa? Recibió revelación del Espíritu Santo. Iglesia, si tú estás en el borde de una necesidad, una situación o tentación, si algo me entiende, busca la revelación del Espíritu Santo. Métete en oración con Dios. Entrégate. Venga al altar a presentar algo que no entiende, no está confundido. Tiene que darle sus pasos. Eso fue lo que pasó con este hombre. Dios, no lo entiendo, pero aquí voy a tu altar. ¿Qué significa esto? Y no crea que eso fue de la noche a la mañana, señores. Dios le dijo, hijo, estás engañado, te están engañando, te quieren confundir. Que se salga esa cosa de tu corazón ya, esa locura, ese deseo de tener, esa envidia, esa cuestión de materialismo. Renúncialo y lo vas sanando, iglesia. El poder del Espíritu Santo sana de pecado. Sana, sanidad. Muchos necesitan sanidad. Necesitamos sanidad en muchas áreas de nuestra vida. Hay que venir a la presencia de Dios. Muchos, mientras no se arrepientan y se humillan, no oirán la voz del Espíritu Santo que les habla. Hay muchos que se quedan chineando el pecado ahí, abrazando, dándole oportunidades para mañana. Guardadito ahí, espérate, si mañana tengo la oportunidad, peco contra ti, contra Dios y contra ti, contra quien sea. No andes escondiendo nada. Renúncialo de un solo, no lo guardes allí. Sácalo. Con eso no se juega, no se juega, porque esa es una bola de fuego en la vida de nosotros, en nuestros enseres. No guarde algo ahí para dejarlo para el pecado. No reserve nada para mañana al respecto. Tíralo hoy en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no está jugando con usted. El diablo no está jugando con usted. El diablo quiere quitarle la vida a usted y a su familia. Y así comienza, buscando medios para que usted caiga. Aquí hubo un hombre que fue alertado por el Espíritu Santo. Y lo que hizo no fue irse al mundo. No buscar consejerías humanas, consejerías del mundo, no. Se fue al altar a decir, a llorar, Dios, esto es lo que siento. Mi corazón está loco por esto. Mira qué me está pasando hoy. Y el que busca a Dios, Dios le va a hablar, Dios le va a revelar. Y le dijo, Dios, estás confundido, Asaf. Te han engañado lo que has visto. El deseo de tu tener te ha engañado. Se te dio arriba el zumo.
Piensa que ahí está la riqueza y la gloria y todo lo que me necesita. Dejarlos a ellos. Ellos están en deslizadero, ellos van a caer muy pronto. El materialismo no le dará vida a nadie. Eso no sirve. Y entonces el hombre, casi se va, hermano. Concluyamos con esto. Tomen los últimos versículos que están en el Salmo. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todos sus días. Está diciendo: me arrepiento y estoy arrepentido. Iglesia de Dios, en conclusión de esto, préstele atención a la alarma del Espíritu Santo a su vida. Tomemos el ejemplo de Asaf. Tome en cuenta la palabra que Dios te dio ayer de una alerta. Dios te está hablando todos los días y Él trabaja con lo que pasa. Lo de hoy le sirve, es de bendición. Pero si a Dios le ha venido hablando a usted de un año atrás, 2 años atrás, algunos dicen, hermanos, que este sueño se les revela. Dios les revela cosas. Te viene esto, te viene esto, te viene una caída, te viene un pecado y le pinta cosas Dios, y Dios le anda mostrando cosas para que la gente se guarde. Iglesia, Cristo viene pronto, tus días son breves en la tierra. Necesitamos estar unidos al Señor. No cambiemos a Cristo por nada del mundo. Esta noche Dios me lo bendiga y la paz de Cristo con todos. Quiero que se levante de su silla y hagamos oración a Dios. Yo quiero orar esta noche con la iglesia. Quiero que oremos y cada quien lleva la palabra y cada quien es responsable hoy en adelante después de esta predicación.